De hecho, mi computador está atrasado porque son las 6:03. ¿Aló? No sé si se escucha y se ve. No te escucho yo en mi computadora. Ya. Tienes que activar algún micrófono más. ¿Aló? No sé si se escucha y se ve. Ya. Ya. Ya me dicen que se escucha y se ve. Ya, eso está bueno. Entonces ya, bueno, buenas tardes. Yo diría que casi buenas noches. Por lo menos aquí en Coyhaique ya está oscuro. Me imagino que no en todo Chile todavía se oscurece, pero bueno, así es el invierno acá. Y vamos a empezar este segundo Mate y Ciencia que organiza el CIEP, el Centro de Ecosistemas de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia. Y lo que vamos a hablar hoy día es justamente respecto a qué es lo que sabemos de la contaminación atmosférica aquí en Coyhaique. Yo soy Luis Gómez, trabajo en el Laboratorio Ecoclimático de Aysén, y este es un trabajo que se ha hecho en conjunto, bueno, con la Universidad Austral, donde yo también trabajo ahí, soy profesor, trabajo en el CIEP como investigador. El CR2 que ha financiado parte de estos estudios y el gobierno regional, que también es parte importante de los recursos de donde viene el CIEP. Si puedo pasar a la siguiente. Ahí sí, ya. Lo que vamos a ver ahora es, bueno, primero vamos a partir con una introducción. Después vamos a ver algunos estudios que tenemos aquí en la región, básicamente meteorología de gran escala, meteorología de escala local, todo afectando a lo que es contaminación atmosférica. La distribución de los contaminantes en Coyhaique, vamos a ver una campaña que se hizo muy interesante, que es SCAM 2019. Eh, Temas que tienen que ver con la determinación de las emisiones de Coyhaique, que es algo que estamos empezando recién ahora, y la idea es un trabajo en conjunto que estamos viendo respecto a la caracterización de la composición química del material particulado, que es algo que si bien sabemos de dónde viene, pero no tenemos claro cuál es el tipo de contaminante que tenemos y cuáles son los efectos que puede tener sobre la salud. Y por último vamos a terminar con una discusión general. La idea es poder compartir ahí para que ustedes puedan hacer preguntas e interactuar con estas preguntas que yo de alguna forma voy a lanzar respecto a lo que tiene que ver con contaminación atmosférica. Sabemos que este es un problema que en realidad nos afecta mucho a muchas personas en el mundo, no solamente a las personas aquí en Coyhaique. Bueno, para los que no conocen dónde estamos, Patagonia, bueno, se ubica en la parte sur del extremo sur de América, esa puntita que está abajo, donde está este círculo que ustedes ven ahí. No sé si se alcanza a ver. Ah, no, no aparece. Bueno, pero hay un círculo en ese sector donde está el globo terráqueo, y ahí está justamente que se marca Coyhaique, y Patagonia es toda esa zona al sur. Chile es esta cosa larga que aparece acá, y en rojo aparece la región de Aysén, que es donde nos ubicamos ahora. Y, y bueno, después hay un mapa donde aparece la geomorfología de Coyhaique, o el entorno de Coyhaique. Nosotros nos ubicamos en un valle cordillerano, de la cordillera de los Andes, la larga cordillera de los Andes, y un valle semicerrado. Si ustedes ven, en realidad tiene un par de salidas, pero no son muchas. Entonces ya eso configura en algo lo que pudiera ser la dispersión de los contaminantes. Si nosotros observamos lo que es la meteorología global o de gran escala, nosotros nos encontramos en un sector que se le denomina también corredor de tormentas. Por aquí pasan sistemas de baja presión constantemente y siempre estamos sometidos a lo que son la circulación de vientos del oeste. Esa flechita que está ahí un poco indica la dirección del viento, que son vientos siempre del oeste y bastante intensos.
hecho, aquí lo que uno observa generalmente es buena ventilación. Algunos indicadores generales, como para que puedan entender un poco en el contexto donde nos encontramos, es que aquí en la región de Aysén no existen grandes industrias, o son muy, muy pocas. Hay un par de mineras, pero no están en Coyhaique. Por lo tanto, en Coyhaique al menos hay baja o nula emisión industrial. La población también es bastante pequeña, somos aproximadamente 50.000 habitantes, probablemente la capital regional más pequeña de Chile. También una baja densidad regional, hay 0, no alcanzamos a tener un habitante por kilómetro cuadrado en toda la región. Esta región es una región bien extensa, pero muy deshabitada. Y por muchos ha sido considerado, incluso por investigadores aquí en el mismo centro, como uno de los lugares más prístinos del país y del mundo. Solo nombrar que el 50% de la superficie se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Entonces, cuando uno piensa en realidad en Coyhaique y en Aysén, es que alguien aquí debería pensar de que estamos respirando el mejor aire del mundo. Y bueno, yo creo que muchos creíamos eso hasta quizás, no sé, hace 20 años atrás. Sin embargo, nos dimos cuenta que la cosa no era tan bonita. Y bueno, aquí hace unos años atrás, de hecho esto del 2012, hicimos un experimento donde colocamos un filtro con un ventilador donde empezamos a capturar partículas por alrededor de un mes. Ustedes ven que a mano izquierda de la figura aparece un paño blanco, que los dos paños eran blancos. ¿Ya? Uno está en un vidrio y el otro está con un ventilador filtrando. Y después de un mes tomamos una fotografía. Y bueno, eso fue lo que capturamos. Entonces, la verdad que el problema parece ser bastante serio. De hecho, ya el 2012, 2013, yo diría que casi el 2014, empezamos a salir en la prensa como una de las ciudades más contaminadas de América y algunos planteaban más contaminada del mundo. Bueno, la cosa es que si uno ve los gráficos de América, estos gráficos son de la OMS, claro, aparece este territorio con una buena cantidad de material particulado, MP2.5, que es un poco es el contaminante que en este momento más nos preocupa. Y bueno, aquí en la región existe una buena historia de lo que es las mediciones de material particulado. Las primeras mediciones partieron alrededor del año 2000, que estas las realizó el CENMA, que eran mediciones de tipo puntual, no constantes. Y ya ahí mostraban unas concentraciones muy altas de material particulado. Después del 2007, el CONAMA, en ese momento todavía no era ministerio, instaló el primer monitor continuo de material particulado PM10. El 2013, bueno, y el 2013 instaló el PM2.5. Básicamente para poder hacer mediciones cuantitativas, saber qué concentraciones son las que se estaban respirando y si es que estas cumplían o no con la normativa. Claramente las primeras muestreos, yo diría que el primer año ya empezó a identificar de que esto no iba bien. De ahí, las siguientes mediciones tuvieron que ver más con el tema atmosférico. Se logró adjudicar un perfilador de viento y temperatura vertical para ver justamente la capacidad de ventilación que tenía la cuenca de Coyhaique, e instalamos ahora hace poco una estación meteorológica en altura sobre un cerro, la cual también nos permite entender la meteorología local. Aparte, bueno, un profesor de la Universidad de Chile nos facilitó un equipo bastante interesante que es un mini LIDAR, que es un nefobasímetro, con el cual vemos la altura de capa de mezcla, se está midiendo ya desde el año 2019 en forma continua. Y después hay una serie de mediciones que se han hecho el año 2019 con la campaña XCAM, que ya son más bien de tipo individual y personal para ver concentraciones dentro de Coyhaique, entender la variabilidad de concentraciones que existe dentro de la ciudad y un poco entender también a cuánto está expuesto las distintas personas que viven dentro de la ciudad. Y ahora estamos en una nueva, yo diría que una nueva etapa que tiene que ver más que nada con las emisiones, y porque queremos entender, medir cuáles son las emisiones que tenemos. Eso todavía yo creo que hay preguntas ahí por responder. Y lo último que estamos haciendo es ya, por último, por caracterizar qué es lo que va a pasar o qué tipo de características tiene el material particulado aquí en la región de Aysén. De las cosas que se ha visto, bueno, casi el 99.9% y quizás hasta un poco más muestra que las emisiones provienen principalmente de lo que son las residencias aquí en Coyhaique. Aquí hay un gráfico que
lo desarrolló Álamos, que es un trabajo muy reciente que se está haciendo, donde muestra que en la región de Aysén las emisiones per cápita de material particulado son bastante altas cuando uno las compara con otras ciudades del centro-sur del país. Esto es un gráfico de tipo residencial. Y de hecho, Coyhaique al parecer no tiene las emisiones más altas, sin embargo, per cápita eso significa por persona. Nosotros aquí en Chile tenemos ciertos niveles que por norma tenemos que cumplir para que el aire sea relativamente seguro. Entonces, ya cuando empezamos a emitir por sobre los 50 microgramos por metro cúbico, esa es la unidad con la cual se mide el material particulado, ya empezamos a tener zonas que están contaminadas. Y ahí para arriba empezamos a tener niveles de peligrosidad de material particulado PM2.5, que es esta fracción más fina que es respirable. Y cuando empezamos a observar o a comparar qué es lo que sucede o qué características tiene Coyhaique frente a otras ciudades, nos damos cuenta de algunas cosas. Primero, que la demanda térmica es la segunda a nivel, por lo menos de las capitales regionales en las cuales se mide material particulado, entonces es bastante alta la demanda energética. En emisiones de toneladas total estamos en un quinto lugar, la verdad que es baja básicamente porque nuestra población es pequeña. Sin embargo, cuando nos vamos a la intensidad de las emisiones, que es decir, cuánto se emite per cápita por cada habitante, Coyhaique ahí ya ocupa el primer lugar dentro de las ciudades que se están monitoreando por material particulado. Las concentraciones media anual también está dentro de las ciudades que tienen los niveles más altos, y los días de emergencia y preemergencia también son bastante altos. Si nosotros empezamos a ver cuál es la demanda energética, empezamos a ver la comparación entre la demanda energética y las concentraciones más altas de material particulado, es decir, el percentil 98, nos damos cuenta que Coyhaique por lejos es una ciudad que tiene una alta demanda de material particular, de energía, y eso provoca de alguna forma de que exista una emisión de material particulado también alta. Y de hecho, si uno compara distintas ciudades que ocupan leña, uno podría ver que hay una correlación relativamente lineal, que es lo que se muestra ahí en el gráfico. Hay que ver que estamos bastante arriba de este gráfico, pensando que la concentración máxima anual permitida por norma para el percentil 98 es aproximadamente 50 microgramos por metro cúbico, entonces estamos bien arriba. Sin embargo, por ejemplo, una ciudad como Punta Arenas, que es la flechita que aparece ahí abajo, si bien necesita mucha energía, sus niveles de contaminación son muy bajos. Y uno tiene que ver con la matriz energética que ellos ocupan, y bueno, también un poco por el tema de ventilación, pero principalmente la matriz energética. Bueno, esto configura de que en Coyhaique hay altos índices de material particulado, o sea, constantemente estamos superando los niveles de emergencia, preemergencia y alerta, que son los niveles más altos de contaminación. De hecho, el año 2016, como ven ahí ustedes, ahí esa barra central, llegamos casi a los 100 episodios o eventos de material particulado diario, aquí en la región de Aysén, lo cual realmente son valores muy, muy grandes. O sea, un poquito menos de un tercio de los días de ese año estuvieron con niveles críticos de contaminación por material particulado. Cuando nosotros observamos las concentraciones anuales, primero, bueno, la línea punteada que ahí aparece, esa es la norma o la concentración anual. Coyhaique aparece también todos los años por sobre la norma. Y si vemos los puntitos, esos puntitos que aparecen allá arriba, sus concentraciones máximas, la verdad que son bien altas. Sin embargo, en los últimos años se ha tendido a observar una disminución de las concentraciones, por lo menos de los valores medios, no así de los valores más altos. Los valores más altos no se nota una clara tendencia a la disminución de los contaminantes. Sin embargo, esos valores medios sí pareciera haber algo. Y cuando vemos las concentraciones mensuales a lo largo de un año, nos damos cuenta que las máximas concentraciones son en invierno. Y esas máximas diarias en algunos casos llegan entre los 300 a 600 microgramos por metro cúbico. Hay que pensar que la norma chilena, que es bastante laxa, o sea, que permite concentraciones altas, nos dice 170 microgramos. Y aquí estamos teniendo valores que triplican, cuadriplican fácilmente las concentraciones promedio diarias.
Entonces, lo primero que hicimos fue un estudio de la meteorología de gran escala, de esta escala sinóptica, y cómo afecta la calidad de aire aquí en Coyhaique. Primero hay que decir que la escala sinóptica es una escala bastante grande, es una escala que involucra días desde el punto de vista meteorológico y miles de kilómetros en cuanto a su distribución espacial. Y esta escala de alguna forma modula las condiciones de ventilación de una cuenca. Bueno, ahí puse esa manito donde muestra que si pensamos que nuestra ciudad o nuestra escala local es ese globito, bueno, la meteorología de gran escala lo que hace es modularla, darle de alguna forma, darle forma a este globito, o en este caso nosotros a nuestra ventilación local. Entonces son de alguna forma las condiciones de borde de nuestro sistema. Y lo que hicimos fue, en particular en este estudio, seleccionar los episodios de emergencia con niveles más críticos, que son los valores sobre los 170 microgramos por metro cúbico diario, de promedio diario. Y durante los años de medición, que son aproximadamente 7 años, encontramos 33 de estos eventos diarios, o sea, de duración un día. Y si se fijan, eso aparece ahí en el gráfico de barra, ese 33, ese fue el que tomamos nosotros, esa barra más alta, porque es el que nos permite estudiar una mayor cantidad de eventos. Y cuando hicimos se le llama compuesto, que en realidad lo que hacemos es como componer estos días y organizarlos, nos dimos cuenta que la concentración promedio de esos eventos está por los 200 microgramos por metro cúbico al día. Y antes de ese episodio las concentraciones son más bajas y después también, pero también no dejan de ser significativas, están en torno a los 100 microgramos por metro cúbico. Rodrigo Ainol dice que incluso considerando que la norma de calidad del aire en Chile no tiene el mismo valor límite, se recomienda la OMS. Ya, hagamos una cosa, dejemos las preguntas al final para así... Comentario. Sí, no, está bueno. Bueno, aquí nos van a ir anotando las preguntas para justamente poderlas responder al final, si es que no es problema. Entonces, tenemos lo que encontramos cuando hicimos los compuestos de la meteorología, en este caso de altura geopotencial, que es algo que se asemeja mucho a la alta presión. Entonces, lo que hicimos fue analizar las anomalías por sobre el promedio de esta alta presión. Nos dimos cuenta que el día de episodio, que es este día cero que aparece en ese globito con la flechita, es el día cero, el día de máxima concentración, se observa una fuerte tendencia a una anomalía de altura geopotencial o de alta presión positiva, que es ese valor rojo que ustedes observan ahí, y que se ubica hacia el sur de Coyhaique, en el sector de Magallanes. Los días previos esa anomalía es bastante más débil, y los días posteriores se empieza a trasladar también, y empieza a ser también más débil. Entonces, eso indica de alguna forma este máximo de anomalía de altura geopotencial o de alta presión. Lo otro que se observa es un calentamiento, que también están correlacionados, todo este fenómeno, de la atmósfera, sobre todo en los sectores medios de la troposfera. Entonces, alrededor de los 5.000 metros de altura, esto está medido en altura, en niveles de presión, pero créanme que ese valor que aparece ahí, ese rojo que ven ustedes ahí, si lo parten por la mitad justo, va a estar como alrededor de los 5.000 metros, 5.500 metros. Ocurre un máximo de temperatura y la flechita que está abajo, ese es Coyhaique, ¿ya? Entonces, el día de máximo episodio, que es ese día cero que aparece ahí, uno observa un calentamiento que es relativamente máximo sobre Coyhaique y un pequeño enfriamiento que a lo mejor se observa el día anterior cerca a nivel de suelo. Entonces tenemos aire caliente arriba y aire un poco más frío abajo. Y eso en general en la atmósfera indica estabilidad atmosférica a nivel vertical. Esto de alguna forma también se manifiesta en lo que es la nubosidad que uno observa en Patagonia. Patagonia es algo, los que conocen un poco, casi siempre está nublado. Es muy común ver días nublados. Y encontrar toda la Patagonia despejada, la verdad que es algo bien impresionante. Y justamente durante estos episodios es una de las cosas que uno observa, que la Patagonia está completamente despejada, o por lo menos gran parte. Entonces la nubosidad de alguna forma se desplaza, producto también de este fenómeno de alta presión. Y sin embargo, si uno está a nivel superficial, a veces está nublado.
¿ya? Y eso tiene que ver con una neblina que se forma abajo, que es por un enfriamiento acelerado que se provoca, o una pérdida radiativa le llamamos, en donde se enfría el suelo rápidamente y condensan las partículas de agua, o condensa el agua, formando neblina a nivel superficial. Y esto es bien interesante porque probablemente el material particulado puede actuar como núcleo de condensación y también puede ayudar a esta neblina que generalmente observamos cerca de la superficie. Bueno, todo esto nos permitió generar un modelo conceptual, que es este dibujito que aparece acá, en donde tenemos un calentamiento troposférico por un viento descendente. Esto los meteorólogos le denominamos subsidencia, ¿ya? Entonces esto provoca que la atmósfera a niveles altos se empiece a calentar. Por otra parte, tenemos un enfriamiento de tipo radiativo, ya que los días están despejados, poca nubosidad. Bueno, todos sabemos que los días de poca nubosidad en general son más fríos. Entonces, lo que sucede es que a nivel superficial se tiende a enfriar la atmósfera. Y una de las cosas que también es bastante notorio es un estancamiento de aire por una inversión del viento zonal. ¿Se acuerdan que nombramos de que siempre venía viento del oeste, que era muy intenso? Bueno, durante estos fenómenos se tiende a formar uno podría llamar un anticiclón, lo que hace básicamente es debilitar o invertir este viento del oeste. Y generalmente se manifiesta con una circulación del este, ¿ya? Incluso los fenómenos más intensos a veces tenemos rachas relativamente intensas de viento del este. Y lo otro que se observa producto de esta alta presión que se coloca acá y de esa circulación de vientos del este, es que empieza a desviarse los sistemas de baja presión hacia las zonas más al norte. Por lo tanto, la inestabilidad se va hacia lugares más hacia el norte del continente y tiende a quedarse una zona relativamente estancada aquí en la zona sur de Patagonia. Bueno, eso terminando un poco con la meteorología de gran escala. Después nos pasamos a los estudios de meteorología de microescala o escala local, de calidad de aire aquí en Coyhaique. Y dentro de las cosas que observamos es esta cosa que habíamos hablado de la inversión del viento local, o sea, el viento del oeste pasa ahora a ser un viento del este. Y bueno, el perfilador de viento y temperatura, el SOAR-RAN, nos permitió justamente encontrar este fenómeno que es relativamente raro, porque a nivel de superficie a veces no es tan claro, pero en altura se nota bastante bien. Y generalmente esto viene asociado con una inversión del viento y también un debilitamiento del viento. Y eso genera está correlacionado con este pic de alta contaminación. También pudimos medir con este perfilador lo que eran los perfiles de temperatura. Y lo que observamos es que en altura se empezaba a generar aire más cálido por esta subsidencia que habíamos conversado recién y aire más frío en la zona superficial. Ahí, bueno, hay algunos fenómenos bien interesantes que tienen que ver con neblina, que es una cosa que queremos seguir estudiando, donde la misma neblina impide que la radiación llegue a nivel superficial, fortaleciendo estos sistemas y a veces dejándolo por varios días. Y esto también está asociado con los altos niveles de material particulado. Y por último, la altura de capa de mezcla, que es con este equipo, el nefobasímetro, nos permitió corroborar toda esta información que estábamos observando. Esos colores rojos que ustedes ven ahí abajo corresponden justamente al material particulado que hay a baja altura. Si se fijan en la mañana, que es aproximadamente a las 11 UTC, eso 11 UTC, bueno, son como 3 o 4 horas más adelante, dependiendo de la época del año, o sea, son como las 8 de la mañana, uno ve que el desarrollo de la altura de capa de mezcla es bastante bajo, bien bajo. Y eso es justamente lo que nos muestra con estos colores rojos. Esto es un perfil vertical de este nefobasímetro. Entonces, las características locales de los episodios, primero que genera condiciones o ocurren durante condiciones de baja ventilación, que están moduladas por esta gran escala. Lo otro que hay una inversión térmica cercana a la superficie. Hay un escaso desarrollo de la capa de mezcla, con valores que van entre los 200 o 400 metros. En muchos casos incluso a veces hemos observado un desarrollo inferior a eso, y un debilitamiento del viento. O sea, son momentos en el día donde la ventilación de los contaminantes, la verdad que es bien baja. Ahora bien, lo otro que nos interesó fue acerca de poder entender cuál era la distribución espacial a escala local que tenía la contaminación atmosférica aquí en Coyhaique. Y para esto hicimos en conjunto con hartas instituciones
un proyecto muy interesante y entretenido también, que era el SCAM 2019, que es un experimento de calidad de aire de material particulado fino que hicimos aquí en Coyhaique con varias instituciones y con la comunidad. Yo creo que eso fue bien innovador de poder incorporar a la comunidad y probamos distintas metodologías para ver el tema de calidad de aire. Bueno, dentro de Coyhaique, para dar un poquito el contexto, primero Coyhaique es una ciudad que ha ido creciendo rápidamente. Ahí hay dos imágenes satelitales, la primera del año 82, después viene el año 2016, y lo que muestra es que hay primero un crecimiento de la ciudad, segundo, se empieza a ser bastante más densa, ¿ya? Se incrementa la densidad, y bueno, ese gráfico azul que ven ustedes ahí es Coyhaique justamente con la densidad de vivienda. Entonces vemos que estos sectores altos, que son estos sectores que están más al sur y hacia el oeste, las densidades son también mayores. Bueno, durante esta campaña una de las cosas que hicimos fue construimos un vehículo, instalamos sensores dentro de un vehículo y empezamos a recorrer la ciudad, ¿ya? Y eso nos permitió tener la concentración distribuida en algunos instantes del día. Tratábamos de hacer viajes de no más de 1 hora o media hora, dependiendo del día, en el cual recorríamos toda la ciudad con 1 o 2 vehículos y íbamos registrando la concentración. Esto mismo se hizo con caminatas. Aquí la comunidad nos ayudó bastante, tuvimos ayuda de los municipios, incluso algunas autoridades ahí algunos días nos ayudaron y caminaron por toda la ciudad y también nos permitieron conocer un perfil del material particulado dentro de la ciudad. Toda esta información de alguna forma la compilamos, todavía en todo caso queda bastante por desarrollar, pero ya hemos sacado algunos productos que son bastante interesantes. Bueno, este es Coyhaique, si ustedes se fijan, arriba dice medición móvil de MP 2.5, bueno, esos son los vehículos, y sacamos un perfil, hicimos una interpolación y logramos tener los perfiles de contaminantes dentro de la ciudad. Y después aplicamos un modelo de alta resolución, tipo gaussiano, dentro de la ciudad para poder entender cuál era, o poder comparar lo que se obtenía a través del modelo y a través de las mediciones. Y gratamente, la verdad que hemos encontrado bastantes similitudes entre lo observado y de alguna forma lo predicho por el modelo. Entonces nos permite también tener un parámetro para poder calibrar por una parte y para poder validar el modelo que estamos haciendo. Y esto lo estamos ocupando en este momento con el Ministerio de Medio Ambiente, se está ocupando para poder validar algunas medidas que ellos pretenden realizar para lo que es el plan de descontaminación de la ciudad de Coyhaique. La otra cosa que nos interesa es poder entender las emisiones de material particulado dentro de la ciudad. Es algo que no se tiene tan claro, sobre todo para el área residencial. Entonces, este es un trabajo que por lo menos a nosotros nos entusiasma bastante, que es poder tener un pequeño laboratorio para poder probar las distintas tecnologías de estufa y ver cuáles son las emisiones y también poder hacer mediciones en vivo dentro de la ciudad de lo que son las emisiones de material particulado. Entonces ahí, bueno, vamos a tener distintos equipos que nos van a permitir justamente poder hacer estas mediciones de la vivienda y poder hacer simulaciones de las emisiones. O sea, ya no solamente medir, sino que también simular lo que son estas emisiones, de tal manera de mejorar el modelo de dispersión, por lo menos a escala local. Y otra cosa que nos permite es poder evaluar un filtro de emisiones de material particulado, que es un filtro electrostático que lo está donando el gobierno suizo, y este es un proyecto que ya fue aprobado y estamos esperando el financiamiento para poder darle el ok. Y por último, esta última etapa que estamos recién comenzando, todavía estamos en el inicio, es poder caracterizar el material particulado, es decir, poder conocer cuál es la composición química que este tiene y cómo afecta de alguna forma a la salud. Cosas conocidas del material particulado es que, bueno, el material particulado en sí tiende a exacerbar las enfermedades respiratorias. Ya hay aumento de ingresos hospitalarios y muertes por enfermedades cardiopulmonares. Eso es algo que nosotros, o a nivel internacional, se ha podido registrar. Hay estudios ya de 70 años que de alguna forma lo demuestran. Y lo que se sabe es que incremento entre 5 a 6 microgramos por metro cúbico de MP2.5 incrementa la mortalidad en 0,5 a 1,5%. Y se estima que la contaminación asociada al material particulado a nivel mundial genera aproximadamente 4,2 millones de muertes anualmente en todo el mundo. Claro,
generalmente son enfermedades, nadie en el certificado te dice murió por un alto índice de contaminación de material particulado, pero sí, uno lo que logra detectar es que sí se puede asociar o a ciudades que están altamente contaminadas, o a pic de contaminación que de alguna forma exacerbaron algunas enfermedades que tenía previa las personas, o bien generó enfermedades previas que terminó causándole la muerte o algún deterioro a nivel pulmonar. Ya hemos empezado algunas mediciones, de hecho se han hecho algunos filtros. Esto lo estamos trabajando con gente de la Universidad de Chile, con la carrera de Química Ambiental, en el cual estamos tomando muestras, algunas las estamos procesando acá y otras se están procesando en Santiago. Bueno, este es un filtro de material particulado justamente unos días en Coyhaique que estuvimos midiendo acá. Esto es 24 horas, si no me equivoco. Y lo que se obtienen es que estos filtros que eran blancos inicialmente quedan de este color bien cafezoso, o gris en realidad, y empezamos a recolectar material particulado PM2,5, o sea, el más fino que está acá. Si se fijan, esto es una gráfica que muestra un cabello humano, te muestra en azul el PM10, el tamaño del PM10, y el PM2,5 son estas pelotitas más chiquititas que aparecen ahí, para que puedan entender más o menos el tamaño. Y de ahí para abajo, todo eso es PM2,5, y aquí tenemos varios tipos de PM2,5. Yo sé que hay algo que la gente está preocupada, bueno, el virus, el coronavirus, o el SARS-CoV, justamente está entre el tamaño ahí que dice acumulación y Aiken. Ese es más o menos el tamaño de un coronavirus, que por sus características también es un tipo de material particulado. De hecho, es un material particulado que se le denomina bioaerosoles, ¿ya? Esta es una nueva concepción de tipos de material particulado. Todavía falta bastante estudio. En general se han hecho estudios de material particulado o de bioaerosoles por separado, pero en conjunto todavía no existe mucha experiencia respecto a eso. Es algo que a mi gusto es bien interesante porque de alguna forma permite explicar también los efectos que tiene el material particulado. De alguna forma el material particulado a veces se asocia con este bioaerosol, ya sea porque viajan en conjunto o bien porque el material particulado exacerba algunas enfermedades que después el bioaerosol o ayuda a que se propaguen algunas enfermedades por el mismo bioaerosol. ¿Y qué cosas genera? Bueno, una respuesta inflamatoria, una remodelación de las estructuras pulmonares y también de arterias, y eso puede causar un detrimento de la persona o de la salud de la persona. Entonces, bueno, los efectos conocidos a la salud de los aerosoles más los bioaerosoles es que pueden generar estrés oxidativo. Recordemos que esto es una respuesta inmune que tiene el organismo cuando entra una partícula a nuestros pulmones. Lo que hace el organismo es tratar de oxidarla, o sea, destruirla, ¿ya? A través de oxidación. Pero esto tiene igual un daño hacia la misma persona, porque esa oxidación que se produce al material también se produce al resto de los tejidos. Entonces, eso no es gratuito, esa oxidación que generamos, y sobre todo cuando ya es muy reiterativa, la verdad que se puede volver bastante compleja. También genera una inflamación que de alguna forma genera una remodelación pulmonar, y eso a la larga genera lesiones pulmonares y exacerbación de enfermedades ya preexistentes. Y bueno, y la dispersión del bioaerosol, bueno, depende de condiciones muchas veces ambientales, por ejemplo, lo que son las esporas, a veces, no sé si se han fijado, pero las típicas alergias de primavera, bueno, ese es un tipo de bioaerosol también, entonces hay una época en el año en que eso se incrementa. Lo otro, la humedad ayuda muchas veces a lo que es la asociación entre el material particulado y este bioaerosol, el viento que de alguna forma ayuda a dispersarlo, eso en algunos casos puede ser beneficioso, por ejemplo, estar en zonas aireadas es bastante más seguro que estar en un lugar cerrado, pensando en el coronavirus o en el ANTA que tenemos aquí en la región, y así una serie de otros factores más asociados. Y bueno, dentro de estos estudios, lo primero que estamos tratando de entender es la composición del material particulado. Ahí vamos a ver principalmente la parte metálica. También a través de otro colega se está viendo lo que es la exposición a compuestos orgánicos volátiles, exposición personal, que es un estudio bastante interesante también que está realizando otro colega en el cual nosotros apoyamos. Y por último es ver la capacidad oxidativa que tiene el material particulado en Coyhaique y compararlo con otras ciudades dentro del país. Bueno,
hasta ahí un poco lo que hemos hecho en lo que tiene que ver con material particulado. El laboratorio ecoclimático tiene varios temas, pero el material particulado y la contaminación por material particulado es uno de los temas importantes para nosotros porque es justamente una de las cosas que afecta importantemente a la salud de nuestra población. Pero la contaminación atmosférica está relacionada a muchas cosas que tienen que ver con las políticas públicas y un poco la discusión que queremos hacer ahora. Y las definimos en 5 puntos. Uno que tiene que ver con la vivienda, que es respecto al acceso a los materiales aislantes. ¿Se acuerdan en los primeros gráficos que vimos que la demanda térmica estaba muy relacionada con el tema del material particulado? Bueno, la verdad que mejorar la aislación térmica de las viviendas permite de alguna forma también bajar las emisiones de material particulado. Y hay cosas que tienen que ser reguladas a nuestro gusto o a mi gusto, tiene que ver con el precio y la disponibilidad de estos materiales. O sea, uno debería poder en Coyhaique o en la región poder encontrar estos elementos y un precio que sea razonable, incluso debería ser inferior de tal manera de poder, inferior a lo que pudiera ser en otras ciudades del país, o no sé, de tal manera de poder que la gente de alguna forma se sienta llamada a utilizar este tipo de materiales que a la larga nos provocan un ahorro en salud. Lo otro es mejorar la capacidad técnica, que tiene que ver con la instalación de estos mismos materiales que vamos a colocar dentro de nuestras viviendas. Ahí probablemente todo lo que tiene que ver con formación es algo bien interesante y ahí las universidades, los centros técnicos, yo creo que estamos llamados a poder proveer esta formación que logre que los trabajadores o los contratistas logren entender la importancia que tiene instalar bien estos materiales. Después hay otros problemas que nosotros detectamos que tiene que ver con el tema urbanístico, lo que está relacionado con el tema de los planes reguladores. Y básicamente con la densidad de las viviendas. Lo que nos hemos dado cuenta con el modelo que hemos ejecutado es que mientras donde exista mayor densidad de viviendas, las emisiones van a ser mucho mayores, ¿ya? Y eso está muy relacionado entre los niveles de contaminación y la densidad de vivienda. Entonces, una de las cosas que uno debe pensar cuando se está realizando un plan regulador es que no se puede permitir en territorios como Coyhaique o como Aysén, donde se ocupa la leña, o en la zona sur, concentraciones de viviendas por metro cuadrado mayores que un determinado nivel, que tiene que estar relacionado a la contaminación atmosférica. O si se permite, tienen que ser viviendas que no emitan material particulado. Y lo otro es que las viviendas deben ubicarse también en lugares dentro de la ciudad o dentro del territorio con mejor ventilación. Aysén es un lugar, ya vimos que era de muy baja densidad, por lo tanto hay mucho espacio donde se podrían instalar las casas. Una, no deberían estar apiñadas, y dos, deberíamos ubicar lugares que hubiera buena ventilación. Entonces ese tiene que ser un criterio con el cual tenemos que trabajar, o deberían trabajar los urbanistas, para poder decidir cómo conformamos las ciudades que queremos hacia el futuro. Después el tema de combustible. Algo que es esencial es mejorar la calidad del combustible. Bueno, ya sea ocupando, no sé si se acuerdan de ese gráfico también donde así aparecía Magallanes. Si bien Magallanes tenía una alta demanda térmica, producto que tiene un buen combustible, las concentraciones de material particulado son casi ínfimas, ¿ya? Entonces, el tener un buen combustible, la verdad que puede cambiar mucho la situación ambiental de una ciudad, ¿ya? Y eso puede significar desde tener a lo mejor leña seca o cambiarnos de frentón a otro tipo de combustibles como pudiera ser el gas, pudiera ser también la parafina. Bueno, ahí hay temas que discutir porque esos también tienen efectos sobre las emisiones de dióxido de carbono, que es algo que es un efecto invernadero que estamos también discutiendo. Entonces, hay que discutir más acerca de ese tema. Y lo otro es que tiene que existir, pero también tiene que haber un buen acceso al combustible, ya sea espacial, o sea, por ejemplo, la parafina, lamentablemente hoy en día una gran parte, yo sé que hay unos vehículos que transitan dentro de la ciudad, pero sigue los servicentros estando ubicados a un costado de la ciudad, en la zona que le llaman el centro, pero en realidad hacia el costado, donde no está toda la población. Entonces es complejo para alguien que no tiene vehículo poderse trasladar o poder trasladar los combustibles. Entonces esas cosas tienen que ser pensadas. Y lo otro tiene que ver un acceso económico, o sea, tenemos que tener el suficiente dinero para poder acceder a ese combustible. O sea, no puede ser que una persona gaste, no sé,
un tercio o la mitad de sus ingresos nada más que para calefaccionarse. Eso es imposible de poder mantener. Entonces eso lanza el siguiente problema que tiene que ver con cosas económicas, que es básicamente tener sueldos que permitan tener acceso a las soluciones. O sea, estas soluciones de vivienda no sacamos nada con tenerlas si la persona por un tema económico no puede acceder a ellas. O bien el tipo de combustible no puede acceder producto que los sueldos no alcanzan. Entonces, en ese sentido, me parece también muy importante es que se debe intervenir en el mercado. Y eso básicamente a través de las regulaciones de precios de insumos básicos que están relacionados con problemas de calidad de aire. Ya vemos que el plan regulador de alguna forma se ampara en una limitación de las libertades constitucionales producto que tenemos una alta contaminación. Bueno, deberíamos aprovechar justamente esto que nos permite la ley para, en casos como ciudades de Coyhaique, donde la contaminación es muy alta y sobre todo en épocas del año donde es muy crítico, es poder intervenir en el mercado donde los precios no se disparen. Y es más, en algunos casos a lo mejor se tuviera que subvencionar derechamente pensando que la contaminación es un problema mucho más grave, ya sea para las personas, para la salud de las personas, pero también económico para todo el país. Y por último está el tema cultural, que tiene que ver con cada uno de nosotros, que es que es básicamente el cambio de hábitos que tenemos que generar, ya sea, y que puede ser a lo mejor asociado a una ley, pero también yo creo que debería ser voluntario, que una restricción de las emisiones en áreas urbanas durante estos episodios y la provisión de venta de combustibles que sean contaminantes. O sea, Coyhaique, con los niveles críticos que tiene en este momento, no debería permitirse combustibles que contaminen o exacerben la contaminación dentro de la ciudad. Bueno, esas son como las preguntas que tenía para el final para discutir. Y bueno, lo otro comentarles de que en realidad todo este trabajo ha sido gracias a muchas personas y bueno, aquí tenemos yo creo que alianzas estratégicas con varias instituciones del país y con muchos investigadores, profesionales que de alguna forma han entregado su tiempo para trabajar en esto. Yo incluso quiero agradecer porque a veces es tiempo gratuito o sacando recursos de su, no sé, de sus mismos bolsillos para poder entender mucho mejor lo que es la contaminación atmosférica, de tal manera de generar políticas públicas que sean lo más asertivas posible. ¿Ya? Nosotros somos un país que, entre paréntesis, somos pobres, entonces tenemos que manejarnos con escasos recursos para poder lograr de alguna forma las mejores soluciones posibles. Eso, muchas gracias. No sé si hay preguntas ahora. Hay otros comentarios Ya. y preguntas. Vamos a partir de los primeros que se generaron. Sí. Bueno, lo que Andino Patagónico Elal dice, ¿se ha estudiado la influencia de los vientos locales en la contaminación de Coyhaique? Sí. Bueno, es una de las gráficas que mostramos, yo creo que al principio. No sé si, a ver, vamos a volver atrás. Mientras, te comento que Máximo Vergara Jara dice saludos desde Osorno. Pero en general, para comentarle, sí, ya. Cada vez que hay un episodio se generan vientos del este. No, en este no aparece. Bueno, saludos desde Osorno. Ahí. Otra orden aparece vientos del este, que es una circulación, viene desde el este hacia el oeste. Se invierte la circulación normal del viento en Coyhaique y lo otro que disminuye su velocidad. Yo diría que esas son como las dos cosas importantes que observamos cuando existen los episodios de contaminación. Y esto se debe a este pequeño bloqueo que se forma en Patagonia de esta circulación de vientos del oeste. Perfecto. Bueno, lo que te comentaba en tu presentación, Rodrigo Ainol dice, incluso considerando que la norma de calidad de aire en Chile no tiene el mismo valor límite que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Sí. Sí, es así. O sea, nosotros tenemos una norma bastante más laxa, pero yo diría que tratemos de primero de cumplir la norma chilena. Estamos muy por encima de ese valor, por lo tanto, si no cumplimos eso, claro, menos vamos a cumplir la norma de la Organización Mundial de la Salud. Y de hecho, lo que han mostrado las investigaciones últimamente es que ni siquiera la norma de la Organización Mundial de la Salud asegura una buena calidad de vida. Entonces, todavía queda mucho trabajo por hacer y esto, la verdad que desde el punto de vista sanitario es bastante preocupante, es muy complejo. Luz Bastidas dice, ¿qué sugieres para colaborar a la ventilación y evitar el fenómeno de retención
en aire frío versus aire cálido a más altura. Tal vez instalación de mini molinos, mini parques urbanos con más vegetación. En realidad, a ver, respecto a eso, la verdad es que poco se puede hacer. Estos son fenómenos de gran escala, donde hay mucha energía implicada. La verdad que los costos de modificar la circulación de viento debe ser algo bastante complejo de hacer. Y por lo tanto, yo las soluciones las tendería a orientar hacia lo que son nuestras emisiones, a tratar de bajarlas, ocupar otro tipo de combustible, tratar de solucionar esos aspectos que creo que son los que son más manejables por el hombre. Lo otro que pudiera ayudar es tener a lo mejor bueno, pero hay que analizarlo de todas maneras, es poder tener una mejor vegetación dentro de la ciudad. Lo que se ha visto es que el material particulado puede ser absorbido, puede precipitar más fácilmente, producto de hojas que puedan ayudar a ese proceso. Sin embargo, igual probablemente afecta a la circulación, entonces hay que evaluar en realidad qué es mejor o no. Pero yo diría que, si me preguntas, el principal aspecto que uno debería trabajar es respecto a las emisiones, ya sea eliminándolas por una menor demanda térmica de las viviendas o cambiando las tecnologías de combustión que sean con una menor cantidad de emisiones hacia la atmósfera. Perfecto. Rodrigo Araya dice, ¿se podría determinar presencia de virus en el MP de los filtros de Coyhaique? Con la tecnología que tenemos acá ahora, creo que no. Habría que analizarlo si es que se pueden. La verdad que no soy especialista en detección de virus, pero sería interesante poderlo hacer. O sea, yo creo que es una de las preguntas que nos estamos haciendo, es ver si podemos detectar esos virus. Sería interesante poder experimentar con eso, pero en este momento no tengo una respuesta cierta. Lo que sí sé es que el virus es un tipo de material particulado y probablemente un filtro lo va a capturar en algún momento si es que llega a pasar un virus por ahí. La pregunta es si lo podemos detectar. No es fácil visualizarlo. Una de las cosas que queríamos hacer con la Universidad Austral es ocupar el microscopio electrónico que ellos tienen y puede ser que ahí a lo mejor se capture, no sé, eso habría que verlo. Y lo otro que pudiera hacer es que a lo mejor sacando parte de lo que son los residuos que se logra capturar en el filtro, poder detectar si se logra detectar el ADN o el ARN de este virus, para poder identificar la presencia. Pero puede ser que exista la técnica para poder hacer eso y me parece interesante. Ahí se podrían hacer estudios bien interesantes en lo que es la contaminación, por ejemplo, de espacios cerrados, como pudiera ser a lo mejor, no sé, un supermercado o el mismo hospital, para ver si las políticas que se están tomando son las adecuadas. Perfecto. Aquí Andino Patagónico, en Instagram, nos pregunta, la certificación de la leña encareció, o sea, más que pregunta, perdón, es un comentario. La certificación de la leña encareció mucho el costo de la leña en Coyhaique, lamentablemente para gran parte de la población local es un medio de calefacción más accesible. Sí, yo lo que creo es que debería regular, o sea, la leña húmeda o la leña seca no debería ser más cara que la leña húmeda. Entonces ahí lo que tiene que haber son regulaciones para que eso no ocurra. Es más, al contrario, o sea, la leña húmeda debería ser mucho más cara, de tal manera de poder incentivar a que la población ocupe leña seca. Porque quieran o no, la leña húmeda lo que hace, no es que sea más barata, lo que hace es transferir los costos a otro momento. O sea, al momento cuando tienes que, a lo mejor, tratarte una enfermedad respiratoria, ahí los costos se te disparan. Pero lo que pasa es que las personas no asociamos esos costos. Entonces no nos damos cuenta que en realidad esta leña húmeda o cualquier tecnología que contamine termina siendo más cara para la población. Entonces ahí yo creo que tiene que ser abordado también desde las políticas públicas, o sea, como algo más integral. Un mayor control. Un mayor control, húmeda, claro, ¿no? sí, claro. O O sea, un control, pero único. también hay que generar la alternativa para que la gente pueda acceder a ella. Claro. ¿Quién más? Bueno, claro, Víctor Ijara dice que debería existir un subsidio a otra matriz energética, me imagino. Sí, a lo mejor yo diría que ni siquiera habría que llamarle subsidio, puede ser una transferencia de recursos. O sea, en vez de gastar tanto en salud, en enfermedades respiratorias, bueno, redestinemos estos recursos a lo que es prevención. Y esa prevención pasa por, a lo mejor, disminuir los niveles de contaminación atmosférica en la ciudad. Entonces, y es más, se sabe que la contaminación a la larga es mucho más cara que la prevención.
Entonces, yo ahí creo que es un poco cómo nos organizamos como sociedad. Lamentablemente, creo yo que nuestro sistema político-económico no nos permite detectar esto, porque no logramos analizar el problema en su conjunto. Entonces, a lo mejor tenemos que mirar un poco más allá y ver cómo evaluamos el problema de tal manera que a todos nos convenga. Rocío Ormazábal Rodríguez dice, buenísima charla, gracias Luis. Estos Gracias, estudios Rocío. llevan... Una compañera de magíster mío. Estos estudios llevan a la generación de políticas públicas que les permitan dejar de ser una de las ciudades más contaminadas. Muchas gracias. Sí. Bueno, María Carmen Medel también decía que hicieron una charla Luis y dice, sí, en Punta Arenas pasa lo mismo, usan gas y tienen una muy buena ventilación. Sí. Esto es porque, a ver, hay varios comentarios más abajo. Bueno, sí, bueno, aquí, de hecho, a ver, vamos a ver lo que sucede. A ver, el modelo conceptual, de hecho, lo muestra. Cuando hay estos bloqueos, lo que hay ahí abajo, esa flecha, es un incremento de la velocidad. Se refuerza ahí los vientos del oeste, entonces hay una aceleración. Y de hecho, cuando vemos los valores promedios de viento, vamos a ir un poquito más atrás. Uy, pensé que era bien atrás. Ahí. Este es el viento zonal promedio de una buena cantidad de años de invierno. Y lo que se ve ahí es que en Magallanes hay una aceleración del viento. De hecho, el promedio a 925 hectopascales, que es casi a nivel superficial, es bastante alto. Está en promedio a los 10 metros por segundo, lo cual es bien, bien elevado. Sí, tiene una buena ventilación Magallanes, es envidiable. Pero también yo creo que está relacionado con que sus emisiones producto de la matriz energética que ellos tienen son bastante menores. El gas en ese sentido es bastante más limpio en cuanto a material particulado, no así en dióxido de carbono. María Carolina Medel también dice que también debemos bajar la comodidad térmica. Los estudios de Manuela mostraban la temperatura promedio dentro de las viviendas y eran valores absurdamente altos. Sí, bueno, yo creo que a la gente, ¿no? sí, en general lo que han mostrado los datos que se han encontrado, bueno, ahí hay dos cosas. Como tenemos casas muy mal aisladas, muchas veces lo que hace la gente es calentar muy fuerte alguna zona de la casa para que las habitaciones, por ejemplo, se temperen en algo. ¿Ya? Eso dura muy poquitito, entonces tiene que ver con que la homogenización de la temperatura dentro del hogar, la verdad que es bastante mala. Y ahí probablemente lo que hay que hacer es mejorar la aislación térmica de las viviendas para que le llegue calor a todas las habitaciones. Eso por un lado. Y claro, lo otro que se ha detectado es que las temperaturas son bastante altas, en algunos casos, no sé, 27, 28 grados. Esos son niveles tropicales, eso es lo que ocurre en el trópico. Entonces, la verdad que si estamos con problemas de contaminación, yo creo que a veces vale la pena más abrigarse un poquitito y evitar los problemas en salud que pueden venir para uno mismo y para el entorno donde uno vive. O sea, la verdad que el tema es bien, bien grave y creo que vale la pena hacer algunos esfuerzos, pero yo creo que una parte importante de esos altos niveles de temperatura tiene que ver con la mala distribución del calor dentro de la vivienda. O sea, tienes, no sé, la cocina donde se calefacción está a 27 grados, pero te vas al baño y probablemente está a 8. Y vas a una habitación, está a 3. Entonces, yo creo que pasa por ahí. Piero Bastiana en Facebook me manda un par de preguntas. Uno dice, ¿se utiliza la información meteorológica para pronosticar los eventos más críticos? ¿Se podría tomar medidas para frenar las emisiones, al menos durante esos eventos? Sí, bueno, de hecho el estudio este de sinóptica, de estos fenómenos de gran escala, lo que permiten es justamente eso, de poderse anticipar o entender lo que puede ocurrir si viene un determinado evento meteorológico. Y eso los modelos en general lo reproducen relativamente bien, los que actualmente existen. Entonces, yo diría que los modelos sí te sirven para hacer eso. Y hoy en día el Ministerio del Medio Ambiente está utilizando justamente un modelo que hace observación sinóptica y ve más análisis, hace una combinación con análisis estadístico y que permite tener una cierta predicción de lo que son los niveles de contaminación que van a ocurrir de un día para otro. Entonces existe una cierta capacidad de poderse anticipar a estos modelos. Y tengo, bueno, otro colega que ha estado trabajando con el tema de redes neuronales, que también es
otra forma de poder predecir lo que es la contaminación en Coyhaique. Y lo que esperamos que justamente con los trabajos que estamos haciendo ahora es mejorar esos modelos de tal manera de entregarle variables que sean más relevantes, que expliquen mejor la variabilidad, para lo que es la contaminación atmosférica en Coyhaique. Y su otra pregunta es, ¿se ha estudiado la relación con el ENSO, el patrón espacial del compuesto similar a las condiciones promedio durante el niño? Sí, mira, existe un trabajo, no hay mucho, por lo menos para lo que es la contaminación atmosférica aquí en Coyhaique, pero hay un trabajo de René Garrot, en el cual muestra una cierta correlación entre un fenómeno del niño relativamente intenso, que eso fue el año 2016, si no me equivoco, y los niveles de contaminación aquí en Coyhaique, que si ustedes ven, los valores son bastante altos. Sí. Rodrigo Ignacio Ainoli dice, los aspectos culturales difícilmente serán voluntarios si parte de nuestras tradiciones están arraigadas al uso de la leña. Por otra parte, las iniciativas públicas como el recambio de calefactores ha sido insuficiente. ¿Qué desafíos tiene la ciencia, la academia, en este problema público y cómo articularse con políticas públicas y toma de decisiones? Sí. Bueno, en realidad como ciencia tenemos varios desafíos. Uno, primero entender cuál es el fenómeno que está ocurriendo, poder entender la mayor cantidad de variables de tal manera que ponerlas a disposición de las autoridades para que puedan tomar las mejores decisiones. Yo diría que eso por una parte. Lo otro, entender y poder mostrar a la población los efectos que tiene la contaminación atmosférica para su salud y los costos que también esto trae consigo. Entonces, de alguna forma ahí lo que intentamos con la información o lo que se intenta es entregarle datos que de alguna forma persuadan a la población a que deje de contaminar, porque los costos o los problemas que van a acarrear, la verdad que van a ser bastante más graves. Problemas, pensemos, por ejemplo, temas que como tienen que ver con la educación de los niños, o sea, la capacidad de aprendizaje de los niños se ve alterada producto de la contaminación atmosférica. Entonces, cosas como esas, la verdad que son problemas bien, bien serios que yo creo que vale la pena revisar cuáles son nuestras costumbres. Y por otra parte, también creo yo que si nos ofrecen una tecnología que pueda ser accesible para el bolsillo de cada uno de nosotros, la verdad que eso va a ayudar bastante a este cambio. Recordemos, o sea, en Aysén, por ejemplo, no existía la televisión probablemente hace 30 años, casi no existía. Sin embargo, fue una costumbre que se trajo, se importó y se terminó erradicando. El mismo chamamé. El chamamé no era un baile típico de acá, y en los años, no sé, 80, 90 se trajo a la región y hoy en día ya lo consideramos propio. Entonces, la cultura es algo que va evolucionando y uno espera que en base al conocimiento también la cultura evolucione hacia mejor. Entonces, eso yo creo que una de las cosas que busca la ciencia es mostrar los beneficios que tiene en algunos casos hacer cambios culturales importantes, como puede ser dejar el uso de la leña. Buenísimo. Mira, por Instagram, Ed Manses dice, aquí Edgar, ¿es probable que el material particulado afecte los cursos de agua afectando el agua que bebemos? Bueno, de hecho el material particulado se traslada y tú lo puedes detectar, por ejemplo, en la nieve. Hay estudios que muestran la precipitación que se provoca el material particulado, el carbono negro, por ejemplo, en zonas donde hay nieve y de hecho afecta el balance radiativo en algunos casos de los glaciares y la misma nieve. Entonces, si hay cambios, primero en la disponibilidad pueden haber efectos del agua. Lo otro que se ha visto, bueno, y lo otro es las características físico-químicas del agua. O sea, si el contaminante es relativamente peligroso o tóxico, puede ser que empecemos a absorber dentro de la cadena trófica y al final el hombre agua que se pueda ser más tóxica. En otros lugares, por ejemplo, se ha observado lo que son la acidificación del lago y en algunos casos la muerte de toda la vida de esos lugares. Entonces, sí, la contaminación atmosférica no solamente el material particulado, sino que otros contaminantes pueden afectar mucho lo que son la calidad y la disponibilidad en algunos veces de los recursos hídricos que existen en el entorno. Importante con todo el agua que hay Sí. en nuestra región. Y la escasez. Y la escasez, sí. Que va a ir llegando. De hecho, hay estudios que muestran cambios en la precipitación de zonas que
zonas urbanas más o menos importantes, en lugares, en zonas cordilleranas, por ejemplo, o en zonas distantes. Existen cambios de precipitación, hay una suerte de apantallamiento producto del material particulado, que al parecer inhibe la precipitación en los lugares más aledaños. En general, la contaminación local de las ciudades muchas veces tiene efectos locales sobre la meteorología o la climatología local. O sea, ¿podríamos esperar que en Coyhaique disminuyeran las precipitaciones y la contaminación? No lo sé, no lo sé, no quiero, mira, yo creo que por lo menos la cantidad que nosotros emitimos es relativamente baja. O sea, en cuanto a magnitud, si bien las concentraciones son altas, la cantidad global es relativamente baja. Entonces uno esperaría, pero de todas maneras hay que hacer estudios que lo confirmen, es que el impacto también debería ser relativamente local. Pero, por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención y que habría que analizar es cuánto afecta a la generación de estas neblinas bajas de que existan lugares contaminados como Coyhaique. Con el avión me he dado cuenta un par de veces que Balmaceda, que es una ciudad donde hay contaminación, a lo mejor no tan alta como Coyhaique, y Coyhaique son lugares que aparecen zonas de neblina y que son más permanentes que los alrededores. Entonces, una pregunta que se puede hacer es, este material particulado con este mantenimiento de la neblina a nivel local, bueno, en algunas partes se ha demostrado que sí. Hoy en día hay estudios en China, por ejemplo, que muestran esta correlación. Entonces, sería interesante poderlo evaluar acá en la región, por ejemplo. Se cortó ya en Instagram. Tiene un tiempo límite, Sí. así que vamos a ir cerrando también aquí por Facebook. Voy a leer un comentario de Claudia Torres. Dice, creo que desde lo cultural, tal vez no hemos logrado construir la contaminación atmosférica como una verdadera amenaza. Las fuentes de contaminación en Coyhaique lo provocara una industria, por ejemplo, la población reacciona de manera defensiva y suele articularse más. En este caso, como la fuente proviene de nuestras casas, es decir, parte de las responsabilidades de cada uno, asumir aquello es complejo. Sería interesante trabajar acerca de esa construcción social del problema. Sí, es una cosa que llama la atención. O sea, Coyhaique es una ciudad, o la región de Aysén, es una ciudad que constantemente se ha enfrentado a mega emprendimientos. Tenemos el caso de Alumisa, el mismo caso de Hidroaysén, y le ha ido relativamente bien, lo ha terminado eliminando, porque lo ve como una amenaza a su medio ambiente y a su cultura. Y ha logrado de alguna forma unir a toda la población y se ha logrado neutralizar ese problema. Sin embargo, y extrañamente, no ha sucedido lo mismo para la contaminación atmosférica. Entonces yo creo que ahí hay una pregunta bien interesante. O sea, ¿por qué somos capaces de poder enfrentarnos a estas mega industrias, estas mega empresas que afectan nuestra calidad de vida y nuestros ecosistemas? Sin embargo, somos incapaces de poder reaccionar a los problemas que nosotros mismos generamos. Entonces yo creo que es algo que tenemos que reflexionar como población, qué es lo que está pasando ahí. Un comentario de Claudia, el antagonista sí. somos todos. Sí, claro. Bueno, espera Coyhaique ahí está haciendo algunos esfuerzos en mover a la población, unir cosas. Está en una campaña ahora sí. Paso el dato. Y yo creo que para terminar, podrías comentar un poco lo que hay en el CENMET, lo que se puede encontrar, el proyecto en el que... Bueno, el laboratorio como climático, la verdad que tenemos hartos desafíos y el tema de contaminación atmosférica, bueno, es uno más, pero también estamos trabajando los temas de cambio global, estamos intentando mejorar lo que es la cantidad de sensores que hay para medir la meteorología aquí en Coyhaique, estamos tratando de unificar también la información dentro del territorio y ahí generamos varias plataformas. Una de ellas es Aysenmet, en donde tenemos información ya sea de pronósticos globales a través del GFS, que es un modelo global de predicción. Entonces ahí ustedes pueden ver y la verdad que por lo menos lo que hemos estado utilizando ha funcionado bastante bien. O sea, a mi gusto hay una buena predicción de la meteorología, por lo menos a corto tiempo, 2-3 días, aquí en Aysén, lo cual no es fácil. Hay información acerca de las estaciones meteorológicas que tenemos como CIEPI, que también tienen otras instituciones, a través de una plataforma que está CEDOM. Mucha de la instrumentación que nosotros mostramos acá la estamos colocando en línea. Está el nefobasímetro del profesor Ricardo, bueno, está el SODA-RAS que lo manejo yo, y así hay una serie de otros instrumentos que también uno puede encontrar la información. Entonces hay una serie de datos, antecedentes, hay entrevistas,
que permiten ir mejorando el conocimiento, el entendimiento que existe acerca de la meteorología local y de problemas como la contaminación atmosférica. Es un sitio que lo estamos mejorando, esperamos que de aquí a unos años más sea bastante más robusto y pueda tener mejor información, pero bueno, es lo que hemos logrado hacer como equipo de trabajo. Junto a mí tenemos a Carlos, que es un ingeniero en computación, está Sebastián, que él es instrumentista, que nos ayuda a todo lo que tiene que ver con la instalación de estaciones, está Claudio Herranz, que es el que ve todo el desarrollo en electrónica. También nos dedicamos a desarrollar nuevos instrumentos y formas de medir y transmisión de información, que es algo que se necesita harto acá en Aysén, porque hay muchos instrumentos que la verdad es que no sirven para otro territorio, entonces tenemos que ir probando y también abaratando algunas tecnologías. Y está Paulina, que nos coordina todo lo que tiene que ver con la parte más administrativa. Entonces ahí somos un equipo relativamente pequeño, pero tratamos de ser eficientes en los distintos temas. Por ejemplo, tratamos de publicar información constantemente de los eventos meteorológicos extremos. Hay uno que se compartió bastante, el de los ruidos atmosféricos de la semana pasada, y también lo que tiene que ver con olas de calor. Y ahí, bueno, tenemos colegas de otras partes de Chile, del CR2, por ejemplo, de la Universidad de Concepción o de Argentina, que nos apoyan con la información para tratar de tener los mejores pronósticos, primero para las instituciones públicas como la ONEMI, que de alguna forma les sirve toda esta información, o la DGA, y después para colocarla a disposición a la población para que se puedan preparar justamente frente a estos eventos. Y bueno, eso lo tratamos de hacer con los recursos con los que contamos. ¿Y en materia de contaminación atmosférica también? En materia de contaminación atmosférica, bueno, en el sitio también encuentran toda la información online, tenemos que son los datos del Ministerio de Medio Ambiente, y estamos ahora trabajando para todo lo que tiene que ver con pronóstico y poder hacer análisis estadísticos para que la gente pueda también irse culturizando respecto a lo que es la contaminación atmosférica, o bien si hay estudiantes o técnicos que quieran tener una mayor cantidad de información, lo pueden hacer. Bueno, los datos del nefobasímetro y del SODAR-RAS, que sirven para lo que es contaminación atmosférica, están disponibles ahí en ese sitio. Perfecto. Bueno, vamos terminando. Sí. Tuvimos muchas preguntas, Sí, muchos comentarios. Agradecemos a todos los que se muchas gracias. conectaron por Facebook, por Instagram. Perdón si en Instagram no estaba tan buena la imagen, pero es más difícil compartir pantalla y esas cosas. Sin embargo, bueno, gracias a ti, Catalina, igual por el apoyo, en realidad, por hacer esta transmisión y también poder tener algún contacto para poder conversar, porque a veces uno no sabe lo que está pasando. Uno pasa y pasa diapositiva y sí, no se entiende muy bien lo que le ocurre. Todo. Y bueno, lo que decía, los seguidores de Instagram nos podrían transmitir en Instagram, sin embargo, es más fácil. Y bueno, el tema de contaminación es un tema donde hay mucho por debatir todavía. Muchas preguntas van a llegar seguro. Esto va a quedar en el Facebook de CIEP, se puede compartir. Ya, genial. Y van a llegar más preguntas seguro. Y bueno, esperamos que la campaña el SCAM 2000, bueno, el 2020 lo suspendimos porque por el mismo tema de pandemia, pero probablemente el próximo año la volvamos a hacer, así que ahí invitar a toda la población para que nos pueda ayudar en lo que son mediciones y poder entender mejor estos problemas de contaminación atmosférica, porque a la larga nos terminan ayudando para poder tener mejores políticas públicas. Y también a las personas les ayuda a entender o dimensionar de mejor forma la magnitud del problema, que es un tema no menor para tomar conciencia. Porque de alguna forma, bueno, la conciencia es un tema importantísimo para esto. Bueno, damos por cerrado este Matriciencia Online. Sí. Esperamos tener otro próximo y eso. Bueno, espero que se haya escuchado todo bien. Nos terminamos 1 hora y cuarto. Espero no haber aburrido. No, pero ya. Ya, que estén muy bien. Chao. Ya. Puedes ahí dejarlo. Un segundo, déjame